Os damos la bienvenida a la reunión de fin de semana. Es un placer poder disfrutar una vez más de alimento espiritual que nos ayudará a seguir creciendo como cristianos. Ahora vamos a comenzar la reunión con una canción. En esta ocasión utilizaremos la canción número 100 con el tema Seamos hospitalarios. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de un discurso bíblico. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema Siga la senda de la hospitalidad. Para ello invitamos al hermano Sergio Francés, que hará la presentación. Vamos a hacer un pequeño viaje imaginario. Imagínate que nos vamos al África Oriental, estás allí de viaje y ahora es el momento de buscar algún lugar donde alojarte. Entonces buscas una pequeña aldea, llamas a una casa al azar y llamas a la puerta. Ahora desde dentro una voz te responde, adelante, acérquese. Cuando pasas al interior, desde dentro sale una persona con una amigable sonrisa. Entonces esta persona después te empieza a preguntar acerca de los lugares que has visitado, al lugar donde te diriges, de dónde provienes. Cuando te das cuenta, tus cosas han sido llevadas al dormitorio de esa casa en conformidad con la tradición de hospitalidad de esa tribu. Esa persona que te recibe tan hospitalariamente, aunque tenga muy poco en sentido económico, te da lo mejor que tiene. Incluso, aunque él tenga un solo colchón y una sola manta, te lo da a ti, aunque él y su familia tengan que prescindir de estas comodidades durante esa noche. Así, esto puede parecer algo increíble, ¿verdad? Puede parecer mentira el que una persona desconocida sea tan hospitalaria. Pero es que hoy día hay muchas culturas que siguen manifestando el sentido de la hospitalidad, entre ellas en la cultura africana. ¿Qué es lo que significa hospitalidad? Pues el diccionario define hospitalidad como la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Lo que en español conocemos como hospitalidad proviene de una palabra griega que se dice filoxenía, que significa amor a los extraños. Pero lamentablemente esta cualidad de la hospitalidad está desapareciendo. ¿Por qué?
Pues en parte se debe al cumplimiento de las palabras que leemos en 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 1 al 5, que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Allí se están describiendo cómo serían las personas en estos últimos días en los que nos encontramos. Y ahí dice que, entre otras cosas, estas personas serían amadores de sí mismos, arrogantes y feroces. Pero, ¿cuál es la actitud que debe manifestar un cristiano, aunque la mayoría de las personas a nuestro alrededor demuestren ese tipo de personalidad o características? Pues, ¿qué os parece si lo leemos directamente de la Biblia? Vamos a dirigirnos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 13. Leemos Romanos, capítulo 12 y el versículo 13. Allí dice: compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Y ahora notad, dice, sean siempre hospitalarios. Así recalcamos esta palabra, siempre, independientemente de cómo sean las personas que nos rodean. Siempre un cristiano tiene que ser hospitalario. ¿Pero es tan importante esto de la hospitalidad? Pues vamos a mencionar 3 razones que nos indican cómo para Jehová es una cualidad muy importante para un cristiano. Primero, cuando en la Biblia aparecen los requisitos para los ancianos, para los superintendentes, aquellos que dirigen la congregación, se dice que, entre otras cosas, el superintendente tiene que ser hospitalario. También la falta de hospitalidad es indicación de un problema espiritual e incluso haría inaceptable para Jehová nuestra adoración a él. Por ejemplo, Jehová decretó que ni los amonitas ni los moabitas serían admitidos en el pueblo de Israel porque rehusaron extender hospitalidad a la nación de Israel cuando ésta se dirigía a la tierra prometida. Y tercero, actos sencillos de hospitalidad pueden afectar profundamente la vida de otras personas. Actos sencillos de hospitalidad. Así que vemos las consecuencias que puede traer el que uno sea hospitalario y cómo para Jehová es muy importante. Así, en estos primeros minutos ya hemos podido ver qué es la hospitalidad, cómo la definimos y también cómo para Jehová es algo que concede mucha importancia. Pero, ¿tenemos en la Biblia algún ejemplo de hospitalidad que podemos nosotros imitar en nuestros días? Por supuesto que sí. Tenemos muchísimos ejemplos, pero como son tantos, no nos da tiempo a examinarlos todos. ¿Qué os parece si vemos 3 de ellos? Comencemos con el primero. Y podemos decir que este ejemplo es el mayor ejemplo de hospitalidad que tenemos en toda la historia. Y seguramente ya estamos pensando qué puede ser. Una pista es que hemos hablado de él en la canción de introducción a esta reunión. Sí, es Jehová. Pero puede que alguien se pregunte, ¿pero Jehová cómo puede ser hospitalario? Pues pensemos en lo siguiente. Pensemos que Jehová nos da todo aquello que le pedimos en oración, siempre y cuando estas cosas que le pedimos estén de acuerdo con su voluntad y Él lo vea apropiado. Pero hemos pensado también en todo lo que Jehová nos da día tras día sin que ni siquiera se lo hayamos pedido antes. Pensemos, por ejemplo, en cuando hacemos una oración, quizá antes de ir a dormir. Entonces, en esa oración le damos las gracias a Jehová por todo lo que nos ha dado ese día. Quizá le solicitamos algo, le abrimos nuestro corazón para manifestarle alguna inquietud que tenemos. Una pregunta. ¿Quién de nosotros en esa oración le pide a Jehová que salga el sol al día siguiente? Pues quizás ninguno de nosotros, porque damos por sentado que eso va a suceder. Así, notamos cómo Jehová nos da cosas sin que ni siquiera se las pidamos antes. Y lo mismo podemos decir de la lluvia, el alimento, la creación. Y pensemos en otro detalle, y es que Jehová nos da estas cosas no solamente a aquellos que le servimos y le adoramos. Jehová también da estas cosas, el sol, la creación, la lluvia, el alimento, incluso a aquellas personas que no lo adoran o incluso que niegan acerca de su existencia. Pero esto son cosas de tipo material, pero ¿qué hay de lo que Jehová nos da de tipo espiritual? Sin duda que el mayor sacrificio que Jehová tuvo que hacer por toda la humanidad fue tener que
enviar a su Hijo aquí en la tierra. Imaginemos, Jesús y Jehová llevaban millones de años en los cielos y ahora tuvo que enviar a su Hijo sabiendo que él iba a sufrir y que finalmente iba a morir. ¿No es esto una muestra de amor, de hospitalidad para todos nosotros? Pero ¿qué más cosas de tipo espiritual nos da Jehová? Pues pensemos principalmente en la guía que día tras día Él nos suministra. Él podría haber creado al ser humano, crearlo, dejarlo en la tierra y dejarlo sin más. Pero Jehová se encargó de darnos una guía y dirección adecuadas, principalmente mediante su palabra, la Biblia. Esta es la mejor guía que Jehová nos puede dar. Y además en español tenemos el privilegio de disfrutar de esta edición revisada desde hace poco más de un año. La estamos aprovechando este magnífico regalo de parte de Jehová. ¿Y qué decir de nuestras reuniones? Eso es también una muestra de amor, de hospitalidad por parte de Jehová. Incluso cuando estamos atravesando una pandemia mundial, Jehová se encarga de darnos esta dirección adecuada a través de grabación de reuniones o reuniones por videoconferencia. Así vemos muchas cosas que Jehová nos da de tipo material, de tipo espiritual, que nos muestran cómo Jehová es un Dios amoroso y hospitalario. Si os parece, ahora analizamos el segundo mayor ejemplo de hospitalidad que tenemos en la Biblia. Es el segundo mejor ejemplo que tenemos. Y seguramente ya estáis pensando de quién vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de Jesucristo. Pero antes de ver cómo Jesús fue hospitalario cuando estuvo aquí en la tierra, pensemos en lo siguiente. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra que él no tenía ni siquiera donde recostar la cabeza, es decir, en sentido material, no tenía nada. No tenía ni siquiera una casa donde poder vivir, una casa propia. Pero a pesar de eso, a pesar de que él no tenía prácticamente nada, él fue hospitalario. Y cuando leemos los evangelios podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús manifestó esta hermosa cualidad. Si os parece, analicemos uno de estos ejemplos. Vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 14 y versículos 14 al 21. Mateo capítulo 14 y versículos 14 al 21. Y dice: Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud y profundamente conmovido, curó a los que estaban enfermos. Pero al atardecer sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No hace falta que se vayan, denles de comer ustedes. Ellos le contestaron: Lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos, les dijo él. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Bueno, seguro que al leer este relato ya hemos podido percibir esta cualidad en Jesús, la cualidad de la hospitalidad. Pero ¿qué os parece si profundizamos un poco más en este relato, fijándonos en el contexto? Si leemos los versículos anteriores, el 12, el 13, podemos ver que Jesús acaba de recibir una trágica noticia. Sus discípulos le acababan de informar que Juan el Bautista había muerto. Así nos imaginamos cómo se sentiría Jesús, ¿verdad? Se sentiría dolido, triste, afligido. Así no nos extraña que dice el versículo 13 que cuando él recibió esta noticia, ¿qué hizo? Se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Sí, Jesús quería estar solo. Quizá necesitaba meditar, quizás hablar con su Padre para abrirle su corazón y manifestarle sus sentimientos.
Y ahora viene el versículo 14, que es donde hemos empezado a leer. Jesús estaba en un lugar retirado y ahora cuando llega a la orilla en la barca, ¿qué es lo que se encuentra? Dice, una gran multitud. Pero, ¿cuán grande era esa gran multitud? Pues hemos leído que allí había unos 5.000 hombres. ¿Pero había nada más que hombres? Allí también había hombres, mujeres y niños. Si recordáis, en una reunión de entre semana, hace unos meses, se nos dijo que aquí, en esta ocasión, posiblemente se encontrarían unas 15.000 personas, sumando hombres, mujeres y niños. ¿Nos imaginamos? Jesús, en esta situación por la que él se encontraba, se encuentra con 15.000 personas que lo estaban buscando a él. Quizá Jesús podía haber dicho, mirad, no es un buen momento, me ha pasado esto, estoy desolado, ¿por qué no volvéis mañana o volvéis otro día? Pero Jesús no hizo esto. Dice que cuando vio esa gran multitud, dice que se conmovió profundamente y curó a los que estaban enfermos. Qué gran ejemplo. Vemos que él no pensó en sí mismo, sino que pensó en lo que podía hacer en esas circunstancias por los demás. Siguiendo el relato, dice que ya estaba anocheciendo, ya era tarde, y los discípulos de Jesús le dicen que dijera algo a estas personas para que fueran a buscar algo para comer. Pero notamos lo que dijo Jesús. Dijo, no, ustedes denles de comer. Pero claro, el sentimiento de estos apóstoles, estos discípulos, era natural. Había 15.000 personas y solamente tenían para comer 5 panes y 2 pescados. Así que Jesús gustosamente ahora hace un milagro y da de comer a todas estas personas. Alguien quizá puede pensar, bueno, esto al fin y al cabo era un milagro, era fácil para Jesús hacer este milagro y dar de comer a tantas personas. Pero recordemos, en la Biblia se menciona que cuando Jesús hacía un milagro, en ocasiones le faltaban las fuerzas, él perdía fuerza, perdía poder. O también nos imaginamos el trabajo que supondría tener que dar de comer a 15.000 personas, es decir, tener que repartir toda esa comida. Pero Jesús fue generoso, hizo un milagro tan generoso que incluso sobró comida, así que no solamente tenían que repartir, sino que después dice que tuvieron que recoger esas 12 canastas llenas de comida para que no se desperdiciara nada. Así, sin duda, este relato nos indica cómo Jesús imitó a su Padre y también fue un gran ejemplo de hospitalidad para todos nosotros. Pues en la Biblia también tenemos otros ejemplos. Examinemos el tercer ejemplo de hospitalidad que vamos a ver hoy en este discurso. Es el ejemplo de Abraham y de Sara. Y vamos a leerlo directamente de la Biblia. Vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 18 y el versículo 2. Génesis capítulo 18 y el versículo 2 dice, cuando él, refiriéndose a Abraham, levantó la vista, vio que a cierta distancia había 3 hombres de pie. Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos y entonces se inclinó hasta el suelo. ¿Notamos? Ya en este versículo podemos ver cómo Abraham era hospitalario. Pero vamos a hacer lo mismo que en el relato que leímos anteriormente de Jesús. Vamos a fijarnos en el contexto, en el versículo anterior. Ahí se menciona que Abraham dice que estaba en la hora más calurosa del día y él estaba sentado en la entrada de su tienda. Quizá estaba a la sombra. Pero, ¿qué edad tenía Abraham cuando se menciona este relato? Pues él tenía 99 años de edad. Así que pensemos, un hombre de 99 años de edad, en la hora más calurosa del día, ¿qué hace cuando ve a esas 3 personas a lo lejos que no conocía, que seguramente ni siquiera podía distinguir su rostro? Salió corriendo a su encuentro para ofrecerles hospitalidad y dice que se inclinó hasta el suelo, lo cual era una muestra de respeto y también de hospitalidad hacia personas que venían de otro lugar, o también era para rendir respeto también hacia personas de un rango superior.
Si seguimos leyendo el relato, podemos ver cómo en un principio Abraham ofrece a estas personas pues, un poco de pan y un poco de agua. Pero después, esa comida inicial termina, por decirlo así, en un banquete. Después, Abraham les ofrece o dice que a sus siervos que maten un toro, que lo limpien, que lo despiecen, que lo cocinen, que lo preparen, y ahora se lo dan a estas 3 personas. Y ahí es cuando también interviene Sara, su esposa, en esa preparación. Así, no nos extraña que siglos más tarde el apóstol Pablo pusiera como un ejemplo de hospitalidad a Abraham y Sara cuando él dijo en su carta a los Hebreos: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque gracias a ella algunos hospedaron a ángeles. Sí, Abraham y Sara, sin saberlo, en realidad estaban siendo hospitalarios con unos ángeles que Jehová había enviado para darles una muy buena noticia. Así, sin duda que es un gran ejemplo también para nosotros el de este matrimonio, el de Abraham y el de Sara. Pues ya hemos examinado algunos de estos ejemplos, pero la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y nosotros en la actualidad cómo podemos ser hospitalarios? Bueno, pues tenemos que pensar cómo podemos ser hospitalarios con todo tipo de personas, especialmente con nuestros compañeros de creencia, con nuestros hermanos quizás en la congregación. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que ser hospitalarios para con aquellos que no comparten nuestras creencias, es decir, que no son hermanos nuestros, que no son testigos de Jehová. En la Biblia se menciona que tenemos que hacer el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Así, ahí se destaca esta idea. Tenemos que dar prioridad para ser hospitalarios con nuestros queridos hermanos. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que nunca tenemos que relacionar la hospitalidad con un gran banquete. ¿Qué significa esto? Pues que no debemos caer en el error de que uno es más hospitalario cuanta más comida ofrezca o ponga en la mesa. Vamos a ver un relato en la Biblia que nos da una lección en cuanto a esto. Os animo a que me acompañéis a Lucas capítulo 10 y versículos 38 al 42. Y de nuevo vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús. Lucas 10, 38 al 42. Dice, mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída, encargándose de muchas tareas. De modo que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Bueno, aquí podemos ver el ejemplo de 2 mujeres, de Marta y de María. Vemos cómo ellas fueron hospitalarias con Jesús. Posiblemente Marta fue quien llevó la delantera en poder ser hospitalaria con Jesús. Pero vemos la forma de actuar tan diferente de estas 2 mujeres, ¿verdad? Por un lado se menciona que Marta, dice el versículo 40, estaba distraída encargándose de muchas tareas. Pero ¿notamos qué es lo que estaba haciendo María? Pues dice en el versículo 39 que ella se sentó a los pies del Señor, a los pies de Jesús, y se quedó escuchando lo que él decía. Una pregunta: si no conociéramos este relato, desde un punto de vista humano, ¿quién diríamos que sería más hospitalaria, que fue más hospitalaria, Marta o María? Pues seguramente diríamos Marta. Vemos que ella estaba atareada en la cocina, pero María simplemente estaba allí sentada. Pero notamos qué es lo que dijo Jesús. Cuando Marta empieza a protestar
para que Jesús dijera algo a su hermana, que simplemente estaba allí sentada. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dice: Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan. Y después añadió: María eligió la mejor parte. Así, ¿qué lección podemos extraer de este relato? Es verdad que podemos dar todo lo que está a nuestra disposición cuando tenemos invitados en nuestro hogar. Pero ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es que disfrutemos de la compañía de aquellos que están en nuestro hogar. Que esas ocasiones sirvan de ánimo y de estímulo para todos los presentes. Y como decíamos, podemos ser hospitalarios con muchos de nuestros hermanos, quizá hermanos en la congregación, pero también podemos serlo con nuestros superintendentes viajantes. Cuando los superintendentes de circuito visitan nuestras congregaciones, pues se hace un anuncio para aquellos que puedan quizá alojarlo en su casa o quizá aquellos que podamos ofrecer nuestro hogar para darles de comer. Bueno, seguramente que todos nosotros somos de los primeros en ofrecernos para poder ser hospitalarios para con nuestros hermanos. Pero claro, es tal el privilegio que tenemos de recibir a estos hermanos en nuestra casa que quizá podemos reaccionar como Marta. Quizá estamos inquietos, estamos preparando lo mejor y a veces, en ocasiones, estos hermanos puede que estén solos y no estemos disfrutando de su compañía. Así, si quizá estamos tan atareados, en vez de disfrutar de su compañía, nos podemos perder el ánimo y el estímulo que quizá ellos nos pueden dar en esa ocasión tan especial. Pero, ¿hemos pensado alguna vez al contrario? Es decir, ¿hemos pensado en cómo estos hermanos cuando visitan nuestro hogar, cómo nosotros podemos darles ánimo a ellos? Pensemos en lo siguiente. Algunos de nuestros hermanos viajantes llevan décadas sirviendo en esa faceta del tiempo completo. Aprovechamos para darles las gracias, para animarlos a que continúen esa excelente labor. O también recordemos que algunos pueden estar pasando por problemas de salud, tanto ellos como quizás algún familiar, o algunos de nuestros hermanos viajantes incluso están cuidando a sus padres envejecidos mientras que están continuando haciendo esa labor en la obra viajante. Así, sin duda, que ellos merecen todo nuestro encomio y podemos aprovechar esas ocasiones cuando somos hospitalarios con ellos para darles las gracias y darles ese ánimo que tanto necesitan. Estas son algunas ideas de cómo podemos ser hospitalarios para con nuestros hermanos. Pero decíamos antes que también podemos serlo con aquellos que no son testigos de Jehová, es decir, con aquellos que no comparten nuestras creencias. ¿Cómo? Si recordáis, al principio, al comienzo de este discurso, definimos qué es hospitalidad. Si recordáis, dijimos que proviene de una palabra griega que es filoxenía, que significa, ¿recordáis?, amor a los extraños. Una pregunta: ¿por qué predicamos? ¿Predicamos por un sentido del deber porque nos obligan? No. Predicamos porque amamos a las personas, porque amamos a estas personas que no conocemos, que son extraños para nosotros. Así, con este punto podemos ver la relación tan estrecha que hay entre la hospitalidad y la predicación. Somos hospitalarios cuando predicamos a las personas. Y otra forma muy clara en la cual podemos ser hospitalarios es por cómo reaccionamos cuando vemos en una de nuestras reuniones a una persona que quizás no hemos visto antes. Quizá cuando teníamos nuestras reuniones en el Salón del Reino, veíamos una cara nueva, ¿qué hacíamos? O quizás ahora que muchos de nosotros tenemos reuniones por videoconferencia, ¿qué hacemos cuando vemos quizá una persona nueva, que vemos que quizá no es testigo, quizá es la primera vez que asiste a una de nuestras reuniones? Pues qué bonito es cuando damos la bienvenida a estas personas para que se sientan cómodas en esta reunión. Seguramente todos nosotros recordamos la primera vez que fuimos a un salón del reino, que fuimos a una reunión. ¿Recordamos el tema del discurso o el estudio de la atalaya que se analizó ese día? Pues seguramente no. Pero lo que sí recordamos seguro es la hospitalidad
que nos brindaron todas aquellas personas. Seguro que nada más entrar a ese lugar totalmente desconocido para nosotros, muchísimas personas se acercaron y nos empezaron a preguntar nuestro nombre, de dónde veníamos, si conocíamos a alguien, y seguro que alguno de ellos nos invitó a que nos sentáramos a su lado para para no estar solos y también para ayudarnos en la búsqueda de los textos bíblicos. Seguro que eso es un recuerdo que jamás se nos ha olvidado. Pues ese bonito recuerdo es el mismo que queremos que se queden todas las personas que vienen por primera vez a nuestras reuniones, sea que las tengamos en el Salón del Reino o que las tengamos por videoconferencia. Así son muchas ideas con las cuales podemos pensar en cómo ser hospitalarios. Y sin duda que con la hospitalidad se obtienen muchas bendiciones. Bendiciones tanto para el que ofrece hospitalidad como para el que la recibe. En Proverbios 11:25 se dice que el generoso prosperará y el que reconforta a otros será reconfortado. Y Jehová considera tan importante la hospitalidad porque es una cualidad que está estrechamente ligada con el amor. Así, si amamos a nuestros hermanos, si de verdad los queremos, lo demostraremos siendo hospitalarios con ellos. ¿Recordáis cuál es el tema que estamos analizando? El tema de este discurso es siga la senda de la hospitalidad. Seguramente todos nosotros sabemos lo que es una senda. Una senda es como un camino, pero un poco más estrecho, a veces un poco más incómodo. Podemos pensar quizá cuando vamos al pie de una montaña y vamos por un caminito, pues eso es una senda. Esa senda a veces está llena de piedras o a veces la vegetación puede ocultarla o incluso puede cortar el paso. Así, ir por una de estas sendas en ocasiones puede hacerse muy difícil y complicado. Bueno, ¿qué nos puede ayudar a ser positivos y no fijarnos tanto en esas incomodidades cuando andamos por una de esas sendas? Pues a veces es simplemente levantar la vista y ver el hermoso paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Quizás tenemos un bosque frondoso o quizá tenemos al fondo una hermosa montaña totalmente nevada. Pues la senda de la hospitalidad puede hacerse a veces muy pesada, pero puede hacerse así cuando nos fijamos nada más que en las imperfecciones de los demás, cuando nos fijamos en lo negativo, cuando nos fijamos en lo que nos ha dicho un hermano, en lo que nos ha hecho otro, en las cosas negativas. Pero si esas cosas las cubrimos con amor y, por decirlo así, levantamos la vista y nos fijamos en el hermoso paraíso espiritual que nos rodea, sin duda esto hará que nos sea mucho más fácil seguir por la senda de la hospitalidad. Por lo tanto, hermanos, que todos nosotros, mediante el amor a Jehová y mediante el amor al prójimo, no solamente seamos hospitalarios, sino que, como dice nuestro tema, que todos nosotros nos resolvamos ahora y por toda la eternidad a seguir en esta hermosa senda, la senda de la hospitalidad. Hermano Sergio Francés, te queremos dar gracias por la excelente presentación que has dado y sin duda todos debemos mejorar en la forma en la que desplegamos, mostramos hospitalidad en nuestro entorno y discursos como este nos ayudan a mejorar esta faceta tan importante que debemos desarrollar como cristianos. Muchas gracias nuevamente. Ahora invitamos al hermano Will Tisdale, que va a conducir el estudio de la Atalaya y que tendremos todos la oportunidad de participar. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro estudio de la Atalaya. Y para introducirlo les invito a ponerse de pie. Vamos a entonar canción 68. Lleva el título Sembremos semillas del reino. Canción 68.
La canción ha sido una excelente introducción para lo que vamos a analizar hoy. Pero primero recuerden lo que analizamos la semana pasada. Título, pregunta. ¿Está usted dispuesto a ser pescador de hombres? La meta fue animar a los estudiantes de la Biblia que están progresando a tomar en serio la invitación de nuestro líder, Kalel, Jesucristo, a pensar en esta idea de ser un pescador de hombres. Y en este estudio recibiendo 4 ayudas, por decirlo así, para animarles. Fortalezca su motivación, aumente su conocimiento, ser valiente y aprenda a ser disciplinado. Hoy vamos a analizar 3 cosas que ayudan a todos de nosotros en nuestro deseo de predicar las buenas nuevas del reino hasta que Jehová diga, basta. El título es del estudio 37 de nuestra Latalaya de septiembre de 2020, que no descansen tus manos. Texto temático que vamos a analizar durante el estudio, Eclesiastés 11:6, siembra tu semilla por la mañana y que no descansen tus manos hasta el atardecer. Vamos a disfrutar mucho su participación en este análisis. Iniciamos el análisis con párrafos 1 y 2. Hermano Rodríguez, por favor, léenos, por favor. En algunos países, las personas aceptan con gusto las buenas noticias del reino. Es justo lo que necesitaban. Pero en otros lugares a la gente le interesa muy poco hablar de Dios o de la Biblia. Sea cual sea la respuesta de las personas de nuestro territorio, Jehová quiere que sigamos predicando hasta que considere que la obra se ha terminado. Cuando llegue el momento que Jehová ha fijado, la predicación terminará y entonces vendrá el fin. Mientras llega ese día, ¿cómo podemos asegurarnos de que no descansen nuestras manos? Como dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Muy bien, muchas gracias, hermano Rodríguez. Tenemos la pregunta, pero antes vamos a leer el texto. Eclesiastés 11:6. Hermano Rodríguez, por favor. Siembra tu semilla por la mañana y que no descanses tus manos hasta el atardecer, pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si las dos serán buenas. Muy bien, muchas gracias, hermano Rodríguez. La pregunta es, ¿qué relación tiene Eclesiastés 11:6 con la predicación de las buenas noticias del reino? Hermana Ordóñez, por favor. Cuando en Eclesiastés usa la expresión que no descanse en tus manos, significa que debemos estar decididos a seguir predicando las buenas nuevas hasta que Jehová diga que esta obra ha terminado. Excelente, muchas gracias. Hermana Canino. Y el deseo de Jehová es que continuemos sin descanso, sin importar cuál sea el resultado del territorio. Muy bien, buen punto, ¿no? Hermano Francés. Así nosotros no somos los que decidimos cuándo termina esta obra de predicar, sino que es Jehová quien lo decide hasta que venga el fin. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 3, por favor. El artículo anterior analizó 4 cosas que nos ayudarán a ser hábiles pescadores de hombres. En este artículo veremos 3 maneras de fortalecer nuestro deseo de predicar sin importar las circunstancias que se nos presenten. Aprenderemos por qué es importante estar centrados, ser pacientes y tener una fe fuerte. ¿Qué veremos en este artículo? Hermana Vaquero, por favor. Pues independientemente de las circunstancias en las que estemos, vamos a ver 3 maneras para fortalecernos, ¿no? Viendo por qué es importante estar centrado, ser paciente y tener una fe fuerte. Muy bien, gracias. Y la meta, según Mateo 4:19, ¿por qué vamos a analizar esas 3 cosas? ¿Cuál es la meta? Hermano Gómez, por favor. Bueno, queremos fortalecer nuestro deseo de seguir siendo pescadores de hombres y aceptar así la invitación que nos hizo Jesús. Muy bien, gracias. Hermana Tisdale. Y el párrafo dice que ser pescadores de hombres, pero ser hábiles pescadores de hombres. Así que queremos poner empeño en lo que estamos haciendo. Muy bien. Iniciamos análisis, 3 puntos para ayudarnos. Estemos
centrados. Párrafo 4, por favor. Jesús predijo lo que ocurriría en los últimos días y cómo serían las personas. También dijo que estas cosas podrían distraer de la predicación a sus discípulos. Por eso les dijo, estén siempre vigilantes. Hoy día existen distracciones similares a las que hicieron que la gente de los días de Noé no prestara atención a sus advertencias. Por esa razón, queremos estar centrados en la obra que Jehová nos ha encargado. Muy bien. ¿Por qué debemos estar centrados en la obra que Jehová nos ha encargado? Hermano Conway, por favor. Tal como Jesús advirtió, hay tantas distracciones en estos últimos días y distraernos podría costarnos la vida. Así es, buen punto. Hermana Sánchez, por favor. Y en Mateo 24, 37 al 39, Jesús no se está centrando en las cosas malas que hubo, en las cosas cotidianas, ¿no?, que hacían en la época de Noé, sino que era en la vida normal, en las cosas que hacían. Así que esas cosas no nos pasen a nosotros. Y si nos está pasando, pues que hagamos una oración y que le pedimos a Jehová que nos ayude. Excelente, gracias por analizar este texto. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alonso. Y vemos que esto es lo mismo que ocurre también hoy en día, ¿no? Hablando con las personas, ellas en qué están centradas, pues en el trabajo, en satisfacer sus necesidades, en los placeres, en pasárselo bien. Entonces esto también tenemos que tener mucho cuidado para que todas estas distracciones no nos ocurra como en los tiempos de Noé, ¿no? Que también nos podamos llevar por ellas. Muy bueno, buena aplicación. Hermano Canino, por favor. Y la expresión estar centrados es bastante común para los padres. Por ejemplo, cuando sus hijos están en época escolar, a veces se escucha la expresión cuando traen las notas, las calificaciones, le dicen, tienes que centrarte. O cuando le ven un poco disperso, le dicen, céntrate en el trabajo escolar, por ejemplo. Así que esto también lo podemos entender cuando nosotros debemos centrarnos en el trabajo que Jehová nos ha asignado. Buen punto, buena aplicación. Hermano Sánchez. Y en contraposición, en los tiempos de Noé, fue el propio Noé, en 2 de Pedro 2:5, como nos hace mención de que él sí que estuvo centrado, no permitió que las circunstancias o las actitudes cotidianas le dejaran bajar las manos, porque ahí se nos describe a Noé como predicador de justicia. Así se relaciona la predicación con el estar centrados. Buen punto, muchas gracias. Párrafo 5. En nuestros días debemos estar muy centrados en predicar las buenas noticias del reino. Jesús predijo que esta obra se extendería y continuaría mucho después de su muerte. Después que Jesús murió, algunos de sus discípulos volvieron a su negocio de la pesca. Tras su resurrección, Jesús usó su poder para que algunos de ellos atraparan una gran cantidad de peces. Aprovechó esa ocasión para dejarles claro que pescar hombres era más importante que cualquier otra labor. Justo antes de volver al cielo, les dijo a sus discípulos que la predicación que él había comenzado se llevaría a cabo más allá de las fronteras de Israel. Años más tarde, le mostró al apóstol Juan en una visión lo que ocurriría en el día del Señor. Entre otras cosas, Juan vio algo impresionante, que bajo la guía de los ángeles se anunciaban buenas noticias eternas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está claro que Jehová quiere que participemos hasta el final en esta monumental obra de predicar. Muy bien, gracias hermano Rodríguez. Nos hace el favor de leer Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, por favor. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Muchas gracias. Párrafo 5. Según Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, ¿hasta dónde llegaría la predicación? Hermano Ordóñez. Sí, como hemos leído en Hechos, Jesús mencionó que la obra que él había comenzado de la predicación de las buenas nuevas llegaría hasta mucho más extensión que lo que él abarcó, llegaría hasta la parte más lejana de la tierra. Así que quedaba mucho trabajo por hacer. Eso es. Hermana Ordóñez, por favor.
En Juan 21, por ejemplo, vemos que después de Jesús resucitar, pues aprovecha para estar con sus discípulos y les hizo ver la importancia que tenía la predicación como que era lo más urgente. Yeah, buen punto. Hermana Teasdale. Y cuando leemos Juan 14, versículo 12, vemos que Jesús como dio una pista que iba a seguir esta predicación, porque dijo a sus discípulos, hará obras más grandes porque yo voy al camino al Padre, dando a entender que ellos como van a continuar con la obra, va a ser más extenso al territorio, así que va a llegar a más personas esta predicación. Muy bien, gracias. Hermana Canino. Y que esta obra tuviera que llegar hasta la parte más lejana de la tierra indicaba que también abarcaría un periodo largo de tiempo, porque sería una obra monumental. Y eso es lo que ha sido la prioridad, ¿no? La predicación en todo siervo de Jehová. Nosotros nos ha tocado vivir en los últimos días. Jehová no ha puesto fin todavía a esta obra, así que debemos de estar centrados en ella. Muy bien. ¿Qué tiene que decirnos Juan sobre nuestra obra? ¿Cómo sabemos que es muy importante hoy en día? Hermano Gómez, por favor. El apóstol Juan tuvo una visión de nuestros días, de lo que sucedería en el día del Señor, estos últimos días. Y al tener esa visión vio que ángeles anunciaban buenas noticias a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis. Así que esto nos implica directamente, quiere que estemos muy ocupados en esta obra para llegar a todas las personas. ¿Hasta cuándo? Hermano Verdú. Tal como menciona la nota, se extenderá hasta el final del reinado de 1000 años. Al día del Señor, sí. ¿Y la obra de predicar? Hermano Alonso. Hasta el final de este sistema. Ya, muy bien. Excelente. Hay un punto aquí, en el versículo 4, la hermana Sánchez lo destacó en Mateo 24, distracciones. Aquí en versículo 5 tenemos un ejemplo. ¿Qué pasó con algunos de los discípulos? Hermana Ordóñez. Pues en cuanto Jesucristo murió, ellos volvieron a sus negocios de pescar. Yeah. Una advertencia para nosotros también, ¿no? Mantener nuestro enfoque. Por eso estamos analizando esta información. Párrafo 6, por favor. Algo que nos ayudará a estar centrados en la predicación es pensar en todo lo que Jehová hace para ayudarnos. Por ejemplo, nos da abundante alimento espiritual, publicaciones impresas y digitales, grabaciones de audio y vídeo y programas de JW Broadcasting. Pensemos en esto. Nuestro sitio oficial de Internet tiene información en más de 1000 idiomas. En un mundo dividido por motivos políticos, religiosos y económicos, los más de 8 millones de siervos de Dios que hay por todo el mundo somos una verdadera familia unida. Por ejemplo, el viernes 19 de abril de 2019, los testigos de Jehová alrededor del planeta pudimos disfrutar de un vídeo que analizaba el texto diario. Esa noche, 20.919.041 personas se reunieron para conmemorar la muerte de Jesús. ¿Verdad que es un gran honor ver este milagro de nuestros días y ser parte de él? Pensar en ello nos impulsa a estar centrados en la obra del reino. Muy bueno, y párrafo 6, ¿qué podemos hacer para estar centrados en la predicación? Hermana Rodríguez, por favor. Pues es pensar en todo lo que Jehová hace para ayudarnos en esta obra. Como dice Mateo 24, nos da el alimento espiritual y prácticamente en todos los formatos, impresos, digitales, audios, vídeos y la traducción de nuestra página JW en más de 1000 idiomas. Y sin duda esto es una gran ayuda para hacer llegar el mensaje a otras personas. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Vaquero, por favor. Sí, también vemos que realmente este mundo está dividido. Cualquier cosa que podamos ver por motivos políticos, religiosos y económicos, sin embargo Jehová nos une, nos da este mismo alimento espiritual y que nos mantiene unidos y nos da la misma instrucción. Este artículo de Atalaya a nivel mundial, todos los hermanos podemos beneficiarnos, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a la hora de predicar el mismo mensaje.
todos los testigos de Jehová este mes estamos involucrados en una campaña mundial para precisamente estar centrados en que no descansen nuestras manos y ayudar a otros. Excelente. Gracias por este punto. Nos anima mucho. Hermano Ordóñez, por favor. Sí, como se menciona al final del párrafo, todas estas, tanto las publicaciones como la unidad que tenemos, son un milagro de nuestro tiempo, así que lo apreciamos muchísimo y queremos enseñárselo a otras personas también. Esto nos ayuda a centrarnos en la obra de predicar. Yeah. Eso es. Hermano Canino. En este mundo no es difícil ver grupos de personas que llegan hasta, por ejemplo, para un concierto o para un meeting político, a cientos de miles de personas. Incluso el otro día escuchaba de un meeting político con más de 1 millón de personas. Pero están escuchando o aceptan un mensaje, pero no son una familia. Jehová une a 8 millones en una familia, con los mismos objetivos, con la misma enseñanza. Esto no lo ha conseguido nadie. Yeah. Buen punto. Muchas gracias. Párrafo 7. Algo que también nos ayudará a estar centrados en la predicación es seguir el ejemplo de Jesús. Él no dejó que nada lo distrajera de dar testimonio de la verdad. No cayó en la tentación cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria, ni cuando la gente quiso hacerlo rey. No se dejó llevar por el deseo de conseguir riquezas materiales ni por el temor ante la dura oposición. Cuando se ponga a prueba nuestra fe, nos mantendremos centrados y, como dijo Pablo, seguimos el ejemplo de Jesús para no cansarnos ni rendirnos. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jesús a estar centrados? Hermano Bon, por favor. Nos mantendremos centrados si seguimos el ejemplo de Jesús para no cansarnos ni rendirnos. Muy bien, muchas gracias, hermano Bon, por su comentario. Hermana Bon, por favor. Él no dejó que nada lo distrajera de dar testimonio de la verdad. Se concentró en hacer la voluntad de su Padre. Así fue. Muchas gracias. Hermano Alonso, por favor. Y antes hablábamos de distracciones, Jesús también las tuvo, distracciones, tentaciones, como muestran aquí los textos. Cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, él rechazó de plano eso. También cuando la gente quiso hacerlo rey, dice que se retiró otra vez a la montaña él solo. O sea que de verdad es un excelente ejemplo para nosotros. Excelente, muy bien. Hermano Verdú, por favor. De hecho, tampoco se dejó llevar por el deseo de conseguir prominencia, riquezas. Lo podría haber hecho, era perfecto. Y tampoco se dejó intimidar por la dura oposición, sino que siguió centrado en la comisión que él tenía. Excelente, muy bien. Hermana Ordóñez. Muchos de nuestros hermanos hoy día rechazan trabajos, tener una casa lujosa, y siguen el ejemplo de Jesús siendo personas sacrificadas y centrándose para rechazar toda cosa que les pueda distraer. Yeah. Y todos ustedes son ejemplos de lo que acaba de decir la hermana Ordóñez. Bien hecho su enfoque. Tenemos la ilustración aquí, ¿no? Y pensando en Juan 18:37, que está citado en el párrafo, ¿qué podemos observar en esta ilustración? Distracciones. ¿Cuál es el punto aquí? Hermano Alonso, por favor. Ya hemos comentado cómo Jesús, durante toda su vida, él fue un ejemplo vivo, un ejemplo real de cómo no permitió que nada no se distrajera. Y aquí delante de Pilato, pues siguió con ello, ¿no? Porque las expresiones que él hizo dejaron claro eso, ¿no? Él tuvo muy claro que para esto había nacido y había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea que hasta en estos momentos finales de su vida él tuvo esto clarísimo. Eso es. Gracias. Buenas observaciones. Hermano Gómez, por favor. Sí, como vimos, Jesús podría haber estado en el lugar de Poncio Pilato. Le quisieron hacer rey y lo rechazó. También, como vemos, cuando dijo eso a Pilato, había sufrido ya torturas y mucha oposición, pero ni siquiera eso lo distrajo de esta obra tan importante. Muy bien. Nos recuerda mucho de nuestros queridos hermanos en Rusia, todo lo que está pasando con ellos, su enfoque, siguen siendo fieles. Hermano Canino, por favor.
Y un detalle más es que Jesús era rey, pero su función o en la que estaba centrado, según le dijo a Pilato, era en dar testimonio de la verdad. Así que independientemente de lo que hagamos o de nuestras funciones como cristianos o de privilegios que tengamos, el privilegio que permanece es el de dar testimonio y en el que debemos estar centrados. Muy buena observación. Excelente, hermano Canino. Hermana Vaquero, por favor. Sí, en relación con eso a mí me hacía mucho pensar que aunque hacía otras buenas obras, no se centró solo en esa, porque él podría haberse convertido en el mejor médico, podría haber construido las mejores casas y eso beneficiaba a la gente, pero eso no fue lo más importante. Él se centró en la labor más importante que era predicar. Excelente. Buen punto. Muchas gracias, hermana Barquera. Vamos a la segunda cosa que va a ayudarnos, ¿no? Seamos pacientes. Párrafo 8, por favor, hermano Rodríguez. La paciencia es la capacidad de esperar con calma a que una situación cambie. Sea que estemos esperando a que termine una situación desagradable o a que por fin suceda algo que hemos estado esperando por mucho tiempo, necesitamos paciencia. El profeta Habacuc deseaba que se acabara la violencia en Judá. Los discípulos de Jesús creían que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro y los iba a librar del dominio romano. Y nosotros anhelamos el día en el que el reino de Dios quite la maldad y traiga un nuevo mundo de justicia. Claro, debemos ser pacientes y esperar al momento que Jehová ha marcado. Veamos algunas maneras como Jehová nos enseña a ser pacientes. ¿Qué es la paciencia y por qué es tan importante ahora? Hermana Sánchez, por favor. Pues dice que es la capacidad de esperar a que algo cambie, pero dice que con calma, ¿no? Y está hablando de dos situaciones, una que nos puede gustar u otra que no nos guste nada, pero lo que está claro es que necesitamos un tiempo y ser pacientes para que eso suceda. Muy bien. Hermano Conway. Naturalmente, como Habacuc, anhelamos ver el fin de este mundo violento, pero es el día de Jehová y debemos confiar en su tiempo. Así es, hermano Conway. Gracias por incluir el ejemplo de Habacuc. Hermana Tisdale. También los discípulos de Jesús querían estar libres del dominio romano, así que ellos anhelaban ver al reino de Dios en ese momento, pero no fue al momento. Ellos también tuvieron que esperar y mostrarse pacientes. Buen ejemplo. Muy bien. ¿Esperar qué? Ese es un punto que enfatiza varias veces este artículo. ¿Quién está en control? ¿Pacientes para qué? Hermana Canino. Lo que tenemos que hacer es esperar con paciencia el momento que Jehová ha marcado. Eso es. Muy bueno. Gracias. Párrafo 9. Jehová es el ejemplo perfecto de paciencia. Le dio a Noé suficiente tiempo para que construyera el arca e hiciera su labor de predicador de justicia. Escuchó a Abraham cuando éste cuestionó una y otra vez su decisión de acabar con los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra. Por siglos, Jehová le tuvo una inmensa paciencia a la infiel nación de Israel. Y hoy vemos que Jehová es paciente porque les está dando tiempo para arrepentirse a todas las personas a las que Él trae para que sean sus amigas. El ejemplo de Jehová nos da buenas razones para ser pacientes mientras seguimos predicando y enseñando a otros. Él también nos enseña a ser pacientes con una comparación que hallamos en su palabra. Veamos cuál es. ¿Qué pruebas tenemos de la paciencia de Jehová? Hermana Bon, por favor. En Génesis 18 podemos leer la conversación entre Jehová y Abraham. Abraham hizo muchas preguntas, pero Jehová no la interrumpió. Jehová es un ejemplo perfecto de paciencia. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sánchez. Buenos días de Noé. También el mundo era irreverente y seguro que tendría ganas de eliminar toda aquella maldad, pero dio suficiente tiempo para que Noé construyera un arca y además también predicara por si alguien quería cambiar. Muy bien. Hermana Conway, por favor.
Y también Jehová fue muy paciente con la infiel nación de Israel, como vemos en Nehemías 9, 30 y 31. Él varias veces llevó a profetas que les dé advertencia a esta nación y sin embargo dice aquí negaron escuchar. Pero el 31 nos dice por la misericordia grande que tiene Jehová, Él no acabó con ellos y no los abandonó. Fue compasivo y misericordioso. Muy bien, gracias por destacar el texto. Hermana Francés, por favor. Y hoy Jehová sigue mostrando paciencia, porque si a nosotros nos duele todo lo que está pasando, a Él que ve todo le tiene que doler mucho más, pero aún así, como dice 2 Pedro 3:9, como quiere darnos tiempo para arrepentirnos, porque no quiere que ninguno seamos destruidos, está mostrando esa paciencia. Excelente, buen punto, hermana Francés, muchas gracias. Hermano Alonso, por favor. Y siguiendo con el comentario de la hermana Bohm, que hablaba del ejemplo de Abraham, me llama muchísimo la atención este ejemplo, ¿no? Porque cuando pensamos en lo grande que es Jehová y en lo poquita cosa que somos nosotros, ¿no? Vemos aquí esta especie de negociación, de regateo entre Jehová y Abraham, ¿no? De, si hay 50 lo vas a destruir, 45, 40, 30, 20, que duda cabe que la paciencia que demuestra Jehová es infinita. Muy buen punto, bueno, muy bueno. Hermana Vaquero, por favor. A mí me gusta mucho el texto que menciona Juan 6:44, ¿no? Porque Jehová está esperando a las personas para que se arrepientan y a las que Él está trayendo. Entonces, muchas personas pueden decir, bueno, pues yo hasta que Él no me atraiga no actúo. Pero en una publicación mencionaba que Jehová está llamando a los corazones receptivos, pero el corazón solamente se puede abrir de dentro para afuera. Así que es como si Jehová estuviera tocando en una puerta y esperando a que las personas la abrieran. Entonces es bonito imitar este mismo ejemplo de paciencia. Sí, gracias por destacar el texto, muy importante. Párrafo 10, por favor. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia ustedes también, hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. El ejemplo del agricultor nos enseña a ser pacientes. Es verdad que algunas plantas crecen rápido, pero a la mayoría les lleva más tiempo madurar, sobre todo a las que dan fruto. En Israel, la temporada de cultivo duraba unos 6 meses. El agricultor sembraba las semillas después de las primeras lluvias, a mediados de octubre, y recogía la cosecha después de las últimas lluvias, a mediados de abril. Si somos sabios, seguiremos el ejemplo de paciencia del agricultor. Ahora bien, puede que esto no sea fácil. Muchas gracias. ¿Qué nos enseña el ejemplo del agricultor mencionado en Santiago 5, 7 y 8? Y también tenemos 2 fotos, si quieren incluir observaciones en párrafo 10 y también 11, ¿no? Hermana Ordóñez, por favor. El ejemplo del agricultor nos enseña a mostrar paciencia, porque sabemos que hay algunas plantas que crecen rápido, pero la mayoría de ellas tardan bastante tiempo en madurar y sobre todo en darnos frutos. Entonces, si imitamos el ejemplo del agricultor y somos pacientes, pues aunque nos cueste un poquito más, pero disfrutaremos más. Excelente, muy bien. Hermana Canino. Y la ilustración nos menciona que el agricultor espera con paciencia el resultado de un duro trabajo, ¿no? Y la verdad es que el ejemplo del agricultor nos ayuda a entender que el trabajar el campo no entiende de si tenemos vacaciones o si tenemos descanso o cuando nosotros queremos regar o queremos plantar, sino que cada planta marca su tiempo. Pues este ejemplo es el que debemos de llevar nosotros a la obra de predicar. Muy bien, muy bien. Hermano Francés. Y un agricultor está ya concienciado de que no va a crecer ese fruto de la noche a la mañana. Pues con la predicación ocurre lo mismo. También tenemos que mentalizarnos que aunque a nosotros nos gustaría que las personas avancen, progresen rápidamente, sabemos que debemos tener paciencia también en la hora de predicar. Buen punto. Muchas gracias. Seguimos el análisis de estas 2 fotos. Párrafo 11, por favor. Por nuestra imperfección, los seres humanos queremos ver de inmediato los frutos de nuestro esfuerzo.
Pero si alguien tiene un huerto y quiere que dé fruto, debe darle atención constante. Tiene que cavar, plantar, deshiervar y regar. Lo mismo pasa con la obra de hacer discípulos. Tenemos que dedicar tiempo a desarraigar el prejuicio y la indiferencia del corazón de nuestros estudiantes. Cuando la gente nos rechaza, la paciencia nos ayudará a no desanimarnos. Pero también hay que ser pacientes cuando las personas responden bien, pues no podemos forzar el crecimiento de la fe del estudiante. A veces, hasta a los discípulos de Jesús les tomó tiempo entender el significado de lo que Él enseñó. Recordemos que nosotros podemos plantar y regar, pero Dios lo hace crecer. ¿Cómo nos ayudará la paciencia en el ministerio? Hermano Bon. Como un huerto necesita atención constantemente, pues escalar, regar, etc., lo mismo pasa con un revisita y un estudiante de la Biblia. Ellos necesitan atención constantemente. Necesitamos paciencia. Así es. Muchas gracias. Hermano Verdú, por favor. Y al igual que un agricultor se esfuerza para que la planta crezca bien, darle la mejor atención y la mejor ayuda, de la misma manera con nuestros estudiantes nos esforzamos darles la mejor ayuda, llegarles al corazón y en esos momentos tener paciencia para que siga creciendo la labor que estamos realizando. Gracias. Muy bien, Samuel. Buen comentario. Hermano Ordóñez, por favor. Y esta cualidad de la paciencia también es importante en territorios en los que no escuchan las personas, no tienen mucho interés. Tenemos que mantener esta cualidad para no desanimarnos y seguir predicando. Excelente. El texto de 1 a los Corintios 3:6. ¿Qué tiene que ver eso con la foto de los dos hermanos con el carrito en particular? Estoy pensando en este punto. En cuanto a esta foto. Hermano Sánchez, por favor. Pues decíamos que la paciencia implica estar activos, no es estar de brazos cruzados y esperando simplemente, hay que estar activos. Aquí vemos los hermanos como están activos en la predicación, aguantando el frío, posiblemente también se hayan levantado temprano, se hayan preparado para estar allí, pero saben que es Jehová quien hace crecer, así que uno tiene que poner su parte hasta donde puede, pero el resto lo hará Jehová. Así es. Muchas gracias. Hermana Conway, por favor. Y también quería mencionar que así mismo son las plantas, ¿no? Uno riega, uno siembra, pero realmente nosotros no las hacemos crecer, es Jehová que les hace crecer a su tiempo. Entonces, así mismo podemos recordar que la predicación es similar. Buen punto. Muchas gracias. Párrafo 12, por favor. Un campo en el que se nos puede hacer difícil ser pacientes es cuando les predicamos a nuestros familiares. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 7, encontramos un principio que nos puede ayudar. Allí dice, hay un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Aunque con nuestra buena conducta damos testimonio, siempre estamos pendientes de cualquier oportunidad para hablar de la verdad. Predicamos y enseñamos con entusiasmo, pero somos pacientes con todo el mundo, incluida nuestra familia. ¿Cómo demostramos paciencia cuando les predicamos a nuestros familiares? Hermano Conway, por favor. Por el momento soy el único testigo en mi familia, pero trato de ayudarlos. Un principio clave es Eclesiastés 3:7, un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Muy importante. Muchas gracias, hermano Conway, compartir su experiencia personal y su buen ejemplo. Hermana Rodríguez, por favor. Sí, y en el tiempo de callar podemos hacer mucho con nuestra buena conducta y paciencia con nuestra familia. Buen punto, muy buen punto. Muchas gracias. Hermana Canino. Y ya que es nuestra familia, que no es un territorio que no conocemos, sino que tenemos familiaridad con él, podemos saber muy bien cuándo es ese tiempo de callar y cuándo es ese tiempo de hablar. Así es. Muchas gracias. Buenos puntos que he sacado de aquí. Buenas lecciones. Párrafos 13 y 14, por favor. Hallamos buenos ejemplos de paciencia en los siervos fieles del pasado y de nuestros días. Habacuc deseaba ver el fin de la maldad,
pero dijo con confianza, me mantendré de pie en mi puesto de guardia. El apóstol Pablo dijo que deseaba de corazón terminar su ministerio. Aún así, con paciencia siguió dando un testimonio completo de las buenas noticias. Veamos el ejemplo de un matrimonio que se graduó de la escuela de Galaad y fue a servir a un país donde hay pocos testigos y donde la religión mayoritaria no es cristiana. Encontraron a pocas personas que quisieran estudiar la Biblia. En cambio, sus compañeros de clase que estaban en otros países les enviaban noticias emocionantes de todas las personas a las que ayudaban a bautizarse. Aunque la obra avanzaba a paso lento, el matrimonio seguía predicando con paciencia. Después de 8 años de predicar sin ningún resultado aparente, por fin tuvieron la alegría de que uno de sus estudiantes se hiciera testigo. ¿Qué tienen en común estos ejemplos del pasado y de nuestros días? Que no se hicieron perezosos ni dejaron descansar sus manos, y Jehová los bendijo por su paciencia. Así pues, imitemos a los que por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de paciencia que podemos imitar? Hermana Sánchez, por favor. Pues por ejemplo está el ejemplo de Habacuc, que en vez de lamentarse por la situación en la que vivía, él se mantuvo alerta. Así que nosotros en vez de lamentarnos por las cosas que vivimos, también nos tenemos que mantener alerta a pesar del éxito que podamos tener o no, porque realmente el éxito que tenemos es mantenernos ocupados en la predicación. Muchas gracias. Hermano Sánchez. El apóstol Pablo, según en Hechos 20:24, comenta que deseaba terminar ya su carrera, pero se centró en el ministerio. No podía adelantar el tiempo, pero sí que aprovechó bien el tiempo hasta que Jehová pues vio conveniente. Igualmente hoy no podemos adelantar el tiempo, pero sí que podemos hacer que ese tiempo pase muy deprisa estando ocupados en el ministerio. Eso es, buen punto. Hermano Francés. Y en nuestros días también tenemos ejemplos de hermanos nuestros que demuestran esa paciencia. Aparece en el párrafo 14 el ejemplo del matrimonio que se graduó de la escuela de Galaad y les mandaron a un país donde la religión mayoritaria no era cristiana. Ellos escuchaban informes de sus compañeros de escuela que estaban teniendo muchos estudios, la gente estaba progresando, pero ellos no estaban consiguiendo esto. Pero ellos tuvieron esa paciencia y dice que después de 8 años tuvieron la alegría de que uno de sus estudiantes se hiciera testigo. Y eso lo lograron por tener esa hermosa cualidad de la paciencia. Excelente. Entonces Jehová está enfocado en nuestro informe. ¿Cuántas publicaciones estamos dejando? ¿Cuántos revisitas? ¿Cuántos estudios? ¿Cuál es el punto de Hebreos 6, 10 al 12? Jehová está enfocado en qué, hermano Comas. En la diligencia que nosotros estamos demostrando, en el empeño que ponemos en esta obra. Si ve que trabajamos sin descanso, Él está muy complacido con nosotros. Eso es. Gracias, hermano Canino. Y esta idea que menciona sobre el informe, el hecho de que Jehová no se enfoca en eso es que el informe cambia. Y unas veces informamos unas cosas y otras veces no las informamos. Si Jehová estuviera enfocado en eso, a lo mejor unos meses valdría nuestro informe y otros no. Realmente es simplemente un uso estadístico el que se le da al informe. Como ha mencionado Joan, Jehová lo que se centra es en nuestra obra en mayúsculas y en la paciencia que demostramos hacia sus promesas. Yeah, eso es. Y me encanta el punto del versículo 12, porque esta aplica muy bien a estos misioneros de Galaad. Dice 2, a fin de que no se vuelvan perezosos. Seguimos dando todo, ¿no?, en esta obra. Por eso es importante el siguiente tema que vamos a analizar. Tengamos una fe fuerte. Párrafo 15, por favor. Como tenemos fe en el mensaje que llevamos, queremos que lo escuchen tantas personas como sea posible. Confiamos en las promesas de la palabra de Dios. Hemos visto cumplirse algunas de las profecías de la Biblia en nuestros días. También hemos visto cómo las personas mejoran su vida cuando empiezan a poner en práctica los consejos bíblicos. Todo esto nos convence más y más de que el mundo entero necesita oír las buenas noticias del reino. ¿Por qué fortalece la fe nuestro deseo de seguir predicando?
Hermano Ordóñez, por favor. Porque cuando nos centramos en la predicación vemos cómo se cumplen las profecías, también vemos el efecto de la predicación en las personas, ¿no? De las buenas nuevas, cómo afecta su vida para mejor, ¿no? Cómo cambian su vida. Y esto nos hace ver cómo las personas lo necesitan y por eso impulsa nuestro deseo de predicar más y también fortalece nuestra fe. Buen punto. Muy bien, gracias. Hermano Verdú, por favor. Sí, como tenemos fe en el mensaje que llevamos, sabemos las buenas noticias que llevamos a todas las personas y eso junto al amor que les tenemos nos impulsa a compartir estas enseñanzas para que mejoren su vida. Eso es. Muchas gracias. 16, por favor. También tenemos fe en Jehová, la fuente del mensaje que llevamos, y en Jesús, a quien ha nombrado Rey del reino. Pase lo que pase, Jehová siempre será nuestro refugio y nuestra fuerza. Además, estamos convencidos de que Jesús dirige desde el cielo la predicación con el poder y la autoridad que Jehová le ha dado. ¿Le gustaría, por favor, hermano Rodríguez, leernos Salmo 46, 1 al 3? Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. Excelente la lectura. Muchas gracias, hermano Rodríguez. Parte A, párrafo 16. En armonía con Salmo 46, 1 al 3, ¿por qué fortalece la fe en Jehová nuestro deseo de seguir predicando? Hermano Gómez, por favor. Claro, cuanta más fe tengamos en que Jehová, como dice el Salmo, va a ser siempre nuestro refugio y va a ayudarnos pase lo que pase, se presente el obstáculo que se presente, al tener fe en eso no nos puede detener nada. Seguiremos predicando aunque surjan dificultades porque sabemos que Jehová nos va a ayudar. Así es. Muchas gracias. Hermana Canino, por favor. ¿Y estas dificultades pueden surgir a nivel personal o quizás a nivel mundial, ¿no? A todo el pueblo de Jehová? No podamos seguir predicando con métodos a los que estábamos acostumbrados, pero sabemos que Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. No importa, utilizaremos lo que tengamos en ese momento a nuestro alcance. Eso es. Y hay mucha evidencia, ¿no? Lo que estamos pasando, diferentes métodos, como dijo la hermana Canino, la predicación, Jehová está con nosotros, ¿no? Dándonos lo que necesitamos para cumplir la obra tan importante. Y el parte B, pensando en eso, ¿cómo nos ayuda también la fe en Jesús? Hermana Sánchez. Pues nos ayuda el saber que Jehová le ha dado todo el poder para que Él dirija la predicación y no tenemos mejor garantía que la que pone en Mateo en 28:20, ¿no? Que siempre estará con nosotros. ¿Qué necesito para ver Jehová y Jesucristo en este momento? La obra de predicación. ¿Qué necesito? Hermano Alonso. Una fe fuerte. Eso es. Visión espiritual. Fe fuerte. Con plena confianza. Estamos ya trabajando Jehová, Jesús, dirigiéndolo, dándonos lo que necesitamos. Y recuerda el texto que la hermana Vaquero señaló, Juan 6:44. Jehová está trayendo a la gente. Solo estamos haciendo nuestra parte, ¿no? 17, por favor. Gracias a la fe, estamos cada vez más convencidos de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos, a veces de maneras que no nos imaginamos. Por ejemplo, todos los días miles de personas pasan por delante de nuestros carritos y mesas de publicaciones. ¿De verdad tiene éxito este método de predicar? Claro que sí. Nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 2014 habló de una universitaria que decidió escribir un artículo sobre los testigos de Jehová. No logró encontrar ningún salón del reino, pero se topó con una mesa de publicaciones en la universidad. Así consiguió la información que necesitaba para su artículo. Con el tiempo se bautizó y ahora es precursora regular. Casos como este nos motivan a seguir predicando, pues demuestran que todavía hay personas que necesitan oír el mensaje del reino. De un ejemplo
que demuestre por qué debemos seguir predicando. Hermana Sánchez, por favor. Porque aunque creamos que no hay nadie, no es así. Jehová está buscando a los suyos, ¿no? Y está el ejemplo de esta chica universitaria que se encontró con una mesa de publicaciones porque estaba buscando también para hacer un trabajo en la universidad. Y ahora cuando ella encuentra eso, lo lee, lo estudia y ahora le gustó. Así que esta hermana al final se bautizó y llegó a ser precursora, ¿no? Así que no tenemos que creer que está todo hecho, sino que Jehová va a seguir buscando y nosotros tenemos que seguir estando allí para poderlos encontrar. Muy bien, excelente. Hermana Bon, por favor. Eso es como Eclesiastes dice, que no descansen tus manos, pues no sabes cuál dará buenos resultados. Eso es. Gracias por citar el texto temático de nuevo, ¿no? Hermana Vaquero, por favor. Sí, cuando en el párrafo menciona ¿de verdad tiene éxito este método de predicar? Es verdad que con la predicación con nuestros carritos, pues muchos podíamos hacernos esta pregunta, pero en muchas partes del mundo hoy también nos podemos hacer esta pregunta con la predicación por carta o por teléfono. Entonces es un clarísimo ejemplo de motivación para poder seguir no descansando nuestras manos, porque también otros métodos tienen muy buenos resultados. ¿Cómo nos anima lo que acaba de decir la hermana Vaquero, la campaña en noviembre que estamos efectuando? ¿Cómo nos anima? Hermano Canino, por favor. Las circunstancias que estamos viviendo nos limitan una forma de predicación, pero han abierto otras muchas que quizás el territorio ahora está más acostumbrado a comunicarse de esa forma. Nos ha dirigido a nuestros contactos, a las personas de nuestro entorno, a nuestros familiares, y nos ha dirigido a métodos como la videoconferencia o las llamadas, que antes eran una segunda alternativa. Pero posiblemente es donde está la gente realmente. Por lo tanto, en vez de este método limitar la calidad de nuestra predicación, posiblemente está aumentándola y también los resultados. Por lo tanto, quizás es hasta una bendición la oportunidad que tenemos. Es como si Jehová utilizar estas circunstancias para dirigirnos a terrenos más productivos. Y una reflexión con esto, cuando pensamos en nuestras congregaciones, la mayoría de los publicadores se les ha contactado en el entorno familiar, en el entorno de trabajo, en nuestros contactos. Y todos han conocido, o la gran parte han conocido la verdad. Quizás ahora nos estamos reenfocando en ese territorio que es mucho más productivo y del que ya la puerta está abierta. Muy bien, gracias. Y todos estamos escribiendo cartas, ¿no? Hasta que nuestras manos están un poco afligidos, todos estamos escribiendo cartas, enviando cartas. Estamos muy emocionados pensar en cómo Jehová va a dirigir, por decirlo así, estas semillas y las experiencias que vamos a recibir, sin duda, de personas que ha tocado su corazón. Esta campaña muy importante de noviembre. Porque dice aquí, que dice, Jehová bendecirá nuestros esfuerzos a veces de maneras que no nos imaginamos. Eclesiastes 11:6. Seguimos al siguiente punto. Estemos decididos a que nuestras manos no descansen. Párrafo 18, por favor. Podemos estar seguros de que la obra de predicar el reino terminará en el momento debido. Pensemos en lo que ocurrió en los días de Noé. Jehová demostró que siempre actúa en el momento perfecto. Con unos 120 años de antelación, decidió cuándo empezaría el diluvio. Décadas más tarde, le mandó a Noé que construyera el arca. Durante unos 40 o 50 años, Noé trabajó sin descanso. Aunque las personas no lo escucharon, siguió advirtiéndoles hasta que Jehová dijo que era hora de que los animales entraran en el arca. Entonces, en el momento perfecto, Jehová cerró la puerta. ¿Por qué estamos seguros de que la obra de predicar el reino terminará en el momento que Jehová ha decidido? ¿Por qué estamos convencidos? Hermana Bon, por favor. En los días de Noé, Jehová demostró que siempre actúa en el momento perfecto. En el momento perfecto, Jehová cerró la puerta. Eso es. Hermano Ordóñez.
Y el ejemplo de Noé nos muestra que Jehová no condicionó la fecha a las personas que aceptaban o que querían unirse a Noé. No, llegó el tiempo y Jehová puso fin al sistema. Yeah. Eso es. Hermano Alonso. Y este ejemplo ilustra muy bien cómo Jehová es el perfecto controlador del tiempo, ¿no? Jehová, con 120 años de antelación, dijo que vendría el fin de toda carne. Unas décadas antes le dijo a Noé que hiciera el arca. Cuando faltaban 7 días, le dijo, dentro de solo 7 días más voy a traer el diluvio. O sea que Jehová lo tenía todo absolutamente bajo control, y en nuestros días es exactamente lo mismo. Así es, muy bien. Noé, ¿cuánto tiempo construyendo, predicando? Hermano Lernes. Pues estuvo alrededor de 40 o 50 años entre trabajar y predicar sin descanso. Y como vemos, bueno, pues no era muy agradable ese momento, fue bastante complicado. Pero aún así Jehová les dio tiempo para que se salvaran si querían. Yeah. ¿Y quién le escuchó? ¿Quién le prestó atención a Noé? Una lección para nosotros, ¿no? Seguimos predicando. Jehová, en el momento perfecto, Jehová cerró la puerta, ¿no? 19, por favor. Pronto, Jehová le pondrá fin a la predicación, cerrará la puerta del sistema de Satanás y traerá un nuevo mundo de justicia. Mientras llega ese momento, sigamos el ejemplo de Noé, Habacuc y otros siervos fieles de Dios que no han dejado que sus manos descansen. Estemos centrados, seamos pacientes y tengamos una fe fuerte en Jehová y sus promesas. Hermano Rodríguez, muchas gracias por su excelente lectura. Ha dado mucha vida a lo que estamos estudiando. Muchas gracias. La pregunta, párrafo 19. ¿Qué podemos esperar si no dejamos que nuestras manos descansen? Hermano Bon. Podemos esperar el momento en que el reino de Dios tome el control. Entonces la predicación ya no es necesaria. La predicación es un privilegio único ahora que no vuelve. Eso es. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Qué tengo que hacer según hermana Tisdale? Bueno, en el artículo se nos anima a estar centrados, ser pacientes y tener una fe fuerte en Jehová. Así es. Es lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Por medio de repasar la información que hemos analizado, ¿cómo nos ayuda lo siguiente a que no descansen nuestras manos? Primero, estar centrados. ¿Cómo me ayuda este punto que analizamos? Estar centrados. Hermano Sánchez. Pues me ayuda que las circunstancias o las distracciones que haya cotidianas de la vida me impidan darle a Jehová lo mejor, que al final es la dedicación que hemos hecho de servir a Jehová y dar adelanto a los intereses del reino. Muy bien. Por medio de una advertencia, ¿qué pasó con los discípulos? Hermano Gómez. Hubo un momento en que volvieron a su negocio de la pesca anterior, dejaron de esa obra por un momento, ¿no? Y eso no queremos que nos pase a nosotros. Yeah, así es, ¿no? Muy bien. ¿Qué ha de ser pacientes? Hermana Sánchez. Pues hablaba de ser pacientes como el agricultor y no debemos olvidar que nosotros somos los que sembramos, los que regamos, pero al final es Jehová quien nos hace crecer. ¿Y qué es paciencia? ¿Recuerden cómo definió paciencia, hermana Canino? Es la capacidad de esperar con calma a que una situación cambie. Lo necesitamos en este momento, ¿no? Paciencia con calma. Con gozo. No perdimos nuestro gozo, que soy paciente, pero estoy aguantándolo. No. Y que hay de tener una fe fuerte. Hermano Ordúñez.
pues la fe nos ayuda a ver lo que está pasando en nuestros tiempos, cómo estamos en el tiempo del fin, también el efecto en las personas, ¿no?, de la enseñanza bíblica, y también la fe nos ayuda a confiar en Jehová en este tiempo y seguir predicando sin descanso. ¿Quién está dirigiéndolo? Oh, hermana Tisdale. Sí, solo iba a decir que tener esta fe fuerte en Jehová y Jesús, que ellos están en control de la predicación, dirigiéndola, y ellos dirán cuándo se va a terminar. Así es un buen punto, ¿no?, para pensar. Entonces, un análisis para ayudar a mí, a cada uno, seguir con esta obra más importante. Y siempre queremos tener en mente la idea del párrafo 18, como termina: en el momento perfecto, Jehová cerró la puerta. Entonces, tenemos plena confianza. Seguimos trabajando, Jehová sabe, Él tiene en mente cuándo va a terminar, pero seguimos siendo fieles a Jehová. Nos ayuda mucho nuestra paciencia, confiando en Jehová, Jesús, dirigiendo la obra, y podemos colaborar. Qué gran privilegio tenemos, y muchos de ustedes son como Noé, ya han predicado décadas, invitando a la gente a entrar en la arca, por decirlo así. Y seguimos, ¿no?, trabajando. Merecen mucho encomio todo lo que están haciendo para Jehová en estos días. Para dar conclusión a nuestro estudio de la Atalaya, les invito a ponerse de pie y vamos a entonar la canción 75 que lleva el tema Aquí estoy, envíame, canción 75. Después el hermano Verdú va a despedirnos con oración.